Hola amigos de YouTube, espero que estén bien y preparados para un nuevo video de 1 hora de terror, y que espero de mi parte que disfruten de cada historia. Les quiero agradecer a todos mis suscriptores por todo el apoyo recibido, y también por los buenos comentarios. Ya falta poco para que lleguemos a los 1000 suscriptores, así que muchas gracias. Les mando un saludo cordial a los que han comentado mis videos. A Mati Vázquez, Juan.s, Mario Casares Barrera, Andrea Suárez, Neitán, Luis Etia, Andrés Moreno, y a Brenda Escobar. Pueden visitar mi otro canal que se los dejaré en la descripción, y ver qué les parece. Bueno amigos, los dejo con las historias. ¿Has sentido esa sensación de desesperanza que te impide levantarte cada día, con las ganas de luchar por algo? Ese sentimiento se ha apoderado de mí, de repente es como si hubieras muerto, pero en vida. De pronto lo que te causaba alegría, hoy es tan indiferente, tan efímero, es como si ya nunca podrás volver a sonreír. Así es la tristeza, es como aquella nube que opaca el sol y convierte el día en un gris, sin brillo. Hace algunos meses perdí a mi hija, tan solo tenía 12 años, pero la leucemia no respeta la juventud. Fruto de una aventura, nació la mujer que más he amado en mi vida, mi pequeño tesoro. Su madre la abandonó cuando tenía 6 meses, desde entonces yo me encargué de cuidarla y darle lo mejor de mí. 4 años atrás luché a su lado contra esta terrible enfermedad, finalmente ella murió. Y al irse ella, mi alma se fue a su lado. Pero no estoy aquí para contarte sobre mis penas. Sin embargo, sí te contaré cómo este acontecimiento cambió mi vida. Diré que soy un cobarde, y aunque lo he querido, nunca he sido capaz de llegar al suicidio. Pero mis deseos de morir tan solo son una ilusión y en realidad no quiera hacerlo, sea lo que sea era incapaz de ocultar la tristeza que cargaba en mi corazón, día tras día. Una noche fría, como todas las de mi ciudad, alguien tocó en la puerta, dormitaba en mi alcoba, y no asimilé bien el toc toc, sino hasta que esta vez golpearon con mayor fuerza. Una breve batalla entre mi mundo de sueños, y mi mundo real se llevó a cabo, al final supe que era todo el real. Abrí mis ojos, aún me encontraba en estado de estupor, pero consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Miré mi reloj, y las 11 p.m. ayudaban a espabilarme. ¿Quién podía ser a esa hora? Más sabiendo que nadie me visitaba, ni siendo temprano, mucho menos a esa hora. Descendí muy despacio, armado por un perchero en mi mano derecha, y mi corazón a punto de salir por mi boca, latía tan fuerte, que parecía que todo mi cuerpo vibraba a su ritmo, y yo era incapaz de controlarlo. Miré por el ojo mágico de la puerta, un extraño señor de capucha negra que no dejaba ver su rostro esperaba a que yo le abra. Obviamente no le abres la puerta a un extraño que toca a tu puerta vestido como monje, a las 11 de la noche. Lo amenacé pidiendo que se marche, o llamaría a la policía, que infantil, seguro el hombre iba a salir corriendo. Agarré el perchero con las 2 manos, sin dejar de temblar como celular en modo vibración. Nuevamente miré por el ojo mágico, y el ser no estaba. Logré espantarlo, mi infantil amenaza, había dado fruto, el hombre se había ido. Lastimosamente fue un breve espejismo, despegué mi ojo del ojo mágico, y al darme vuelta, quedé horrorizado, aquel hombre encapuchado estaba frente a mí. No dejaba ver su rostro, utilizaba una túnica, que lo cubría de pies a cabeza, de color azabache, con los filos desgastados y rotos. Intenté golpearle con el perchero, pero estaba en estado de shock, incapaz de decir o hacer algo, para defender mi vida. «Has estado triste, mucho tiempo», dijo el encapuchado, al contrario de lo que podía pensar, su voz era serena, y transmitía un cierto estado de paz que no puedo describir. «Yo quiero ayudarte». «¿Quién es usted?», interpelé aún atónito, y confundido. «La parca, la flaca, la pelona, la muerte, existen infinidad de nombres para dirigirse a mí», sonrió. «Pero puedes llamarme, la calaca». «¿La calaca?», nuevamente cuestioné. «Sí, es el que más gracia me da». ¿No lo crees? Tú no existes. Claro que existo. A ver, demuéstralo. ¿Podrías explicarme cómo entré a tu casa, si todo está con seguro? Como era de esperarse, no supe qué contestar a eso. Mira, te conviene escucharme, ¿qué te parece si tomas asiento, y charlamos un rato? Con miedo, obedecí al extraño, todo era tan raro que cabía la posibilidad de ser real. Te ofrecería una taza de café, pero es tu casa, supongo que tú deberías ofrecérmela, dijo. Preparé café, sin poder dejar de temblar, como si aquel extraño personaje me estuviera dominando.
Serví un poco para él, y otro poco para mí, y continuamos la conversación. Deja de temblar, no te voy a hacer nada, lo prometo, aseveró mientras daba pequeños sorbos al café. Caliente, sopló la taza para tratar de enfriar la bebida. Vine a ofrecerte trabajo. No tendrás que preocuparte por comida, salud, vivienda. Viajarás todos los días, sin ataduras, libre como el viento. Qué absurda propuesta, pensé en mi cabeza. De repente todo era tan irreal que llegué a pensar que estaba inmerso en una alucinación producida por la tristeza, como si eso pudiera ser real. Ahora vagaba entre pensamientos tan tontos y absurdos tratando de encontrar lógica en ellos. No entiendo. ¿De qué está hablando? Verás, cada 1000 años, la muerte debe ceder su manto. Han pasado 1000 años desde que yo me coloqué el manto, ha llegado la hora de pasar el manto a otra persona. Yo te elegí a ti, tú serás quien porte el manto de la muerte por los próximos 1000 años. El extraño hablaba con tal naturalidad, que hacía que sus palabras cobren veracidad. Usted está muy loco, bebí un sorbo de café, buscaba valor en la bebida oscura, para seguir hablando. Por favor, váyase de mi casa. He estudiado tu vida, tu familia te abandonó cuando saliste con alguien de clase social baja, nunca más volvieron a hablarte, eso hace ya casi 14 años. La mujer por la que tu familia te dio la espalda, también te abandonó. Y tu querida hija, murió. Entonces si un día faltas a este mundo, estoy totalmente seguro que nadie lo notará. Las palabras más duras que me han dicho en toda mi vida, no obstante ese ser tenía razón. Quedé en silencio, y toda la casa adoptó ese silencio sepulcral, tan solo interrumpido por mi corazón, a punto de explotar, antes por el miedo, ahora mezclado por la ansiedad, tristeza y dolor. El ser permanecía oculto tras la capucha, me era imposible observar sus gestos, pero en su voz se notaba seriedad. En ese momento él bebió otro poco de café, fue entonces cuando pude ver sus manos, eran extremadamente delgadas, podía ver todos los huesos de los dedos, recubiertos de piel arrugada y pálida. Imagina una vida sin tristeza, sin preocupaciones, sin recuerdos. Sé lo que hace la muerte, dije con un tono de mofa, el trabajo que me ofrece, es convertirme en asesino. No necesariamente, piensa en tu hija, ¿crees que era justo verla sufrir, llorar todos los días agobiada por el dolor? ¿No crees que ella descansó? ¿O acaso te gustaría verla agonizar, sufriendo por dolores terribles que solo calman con morfina, pero que la mantienen dopada, viviendo como zombie? No se meta con la memoria de mi hija, era evidente que la muerte tenía razón, sin embargo, había metido el dedo en la llaga, que todavía estaba supurante y abierta. Está bien, pero piensa que al ser la muerte, tienes ingreso al mundo de los muertos, podrías visitar a tu hija todos los días. La muerte sabía por dónde convencerme, yo estaba cayendo en su trampa. Eso es imposible. No hay imposibles para la muerte terminó su café, se levantó de la silla, y se marchó, no sin antes decir, piénsalo, mañana a esta misma hora volveré para conocer tu decisión. Al cabo de algunos segundos, estaba otra vez solo. Analicé todas las palabras que la muerte me dijo, pero había una frase que se había enraizado en mi cabeza. Visitar a mi hija todos los días. Al final esa fue la razón por la que acepté. A la noche siguiente, justo a la misma hora que el día anterior, tocaron la puerta. Abrí la puerta y no había nadie. Sin embargo, alguien dejó una caja en el piso, era negra con filos dorados, y un paisaje tenebroso se dibujaba en la parte superior, montañas borrascosas, y árboles deshojados bajo una luna llena, todo en color dorado con acabados negros, como en degradé. La levanté, no pesaba más de 2 kilos. Cerré la puerta, llevé la caja justo a donde el día anterior compartí un café con la muerte, ahí permanecían las tazas, tal y como se dejaron. Me sobresalté, un hombre cadavérico de piel blanca, estaba sentado frente a mí, era calvo, arrugado como pasa, de nariz aguileña, y encorvado. ¿Quién es usted? Pregunté asustado. ¿Ya me olvidaste? Ayer compartimos un café. Sin el manto es diferente. El manto ya no es mío, ahora es tuyo. Solo firma el contrato, y serás la muerte por los próximos 1000 años, yo no estaba preparado para este compromiso. Además que sonaba tan ridículo, haber conseguido el trabajo de la muerte. Yo no acepto ser la muerte, protesté. Piensa en tu hija, la mirarías cuando quisieras, abre la caja, me dijo, yo obedecí. Abrí la caja, en su interior había un pergamino, junto a una pluma, al parecer pertenecía a un halcón, era negra y brillante. El pergamino, estaba en blanco. Y había otro pergamino, tenía escrito algo que no entendí y al pie del documento, había 2 espacios para firmar. Adicionalmente un pedazo de tela color azabache. ¿Qué es esto? Dije mostrando con desdén los pergaminos.
Es el pergamino de misión, ahí saldrá escrito el nombre de a quien le llegó la hora. El segundo es tu contrato que caducará en 1000 años, y finalmente el manto de la muerte. Él te dará los poderes más grandiosos que jamás has creído posible que existan, y por supuesto una pluma mágica, con tinta inagotable, para que taches a tu víctima, una vez hecho el trabajo. Acabo de comprobar que esto es un sueño, aturdido retea la muerte. Muéstreme sus poderes. Por desgracia mis 1000 años de ser la muerte, han terminado, explicó aquel decrépito hombre, quien se notaba cansado. Ahora solo soy Etéreo de Castilla, un simple herrero, sin nadie que lo recuerde, como tú. Yo no he decidido tomar su puesto. Con la túnica, serás rápido como una bala, incluso más, te moverás como el viento de un lugar a otro, dijo la muerte, ignorando mi afirmación de no utilizar el manto. Serás fuerte, continuó explicando, tan fuerte que podrás levantar 500 hombres subidos en un camión, tu memoria y sentidos son un regalo aumentado hasta el 200%. Además no comerás, no sentirás hambre, sed, ni sentirás calor, tampoco frío. A cambio de todo eso solo tendrás que mantener el equilibrio entre vida y muerte, y olvidaba mencionar que tendrás tiempo de sobra para estar con tu hija. Quería afirmar, pero de todo lo que dijo Etéreo, lo único que me instaba a afirmar era ver a mi hija. Ponte la túnica, experimenta su poder, y te animarás a afirmar, sonrío. Si lo usas más de 6 horas, ya no podrás quitártelo. Así lo hice, no perdía nada a comprobar el traje. Al principio fue fantástico, me movía entre rendijas, como el viento, podía entrar a cualquier lugar, no existían límites, y lo mejor era que nadie podía verme. También probé mi fuerza, no cargué un camión lleno de 500 hombres, pero sí levanté piedras enormes, camiones, incluso casas. Podía permanecer en un refrigerador sin inmutarme, y meterme a calderas, sin derramar ni una gota de sudor. Pero lo mejor de todo, fue traspasar el reino de los muertos, miles de almas vagaban por un sendero oscuro, y lleno de rocas. Ahí pude ver a mi pequeña, sus ojos marrón me miraban con alegría, corrí hacia ella, y la abracé, ella hizo lo mismo, fue un abrazo eterno, y lleno de amor, besé su mejilla, y desapareció. Todo lo vivido fue tan real, y efímero que decidí firmar el contrato. Me reuní en mi casa con el anciano, firmé el contrato y él sonrió. De repente el manto se adhirió a mí, intenté quitármelo pero fue imposible. Segundos después, el pergamino en blanco brilló, una luz roja intensa atravesó mi casa, lo tomé con mi mano derecha, y lo leí. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu primera misión, dijo Etéreo. Cada vez que ese pergamino brille, será la persona, o personas que debes llevar a la tierra de los muertos. Pero aquí dice Etéreo de Castilla. Exacto, ya llegó mi hora de descansar, después de 1000 años de transitar incontables caminos. No sé hacerlo. Con el tiempo aprenderás, sonrió, solo toca mi corazón, y él dejará de latir. Llevé mi índice derecho a su pecho, temblando, y muy lentamente, al cabo de algunos segundos, su corazón se detuvo, y el viejo cayó muerto en mi piso. Después todo se oscureció, toda mi vida anterior se iba desvaneciendo, como si alguien estuviera borrando mis recuerdos en un computador, alguien apretaba el botón suprimir, y ese recuerdo dejaba de existir en mi cabeza. Mi familia desapareció, la madre de mi hija, la tristeza que me había gobernado empezaba a marcharse, y ya no sentía melancolía, miedo, o ansiedad, todo había desaparecido. Finalmente estaba frente a mi hija, la abracé, y besé por última vez, en cuestión de segundos ella dejará de existir en mi vida. Supongo que debí leer la letra pequeña del contrato, pero ya es muy tarde. En algunos minutos, seré definitivamente la muerte, sin una vida anterior. En la oscuridad de la noche, se escucha un grito estremecedor. Venía del cuarto de un niño, del cuarto de Marcos, un niño que no había hecho nada malo. Era Jeff quien había hecho que Marcos gritara de horror y Jeff saltó rápidamente a la cama diciendo, «Calma niño, solo ve a dormir». Jeff no tuvo compasión con el pequeño Marcos, ni con sus padres. Jeff, luego de haber hecho su trabajo, sale del lugar con una botella de vodka que había encontrado en una repisa de uno de los muebles del padre de Marcos. Jeff toma un trago a su vodka, y sigue su camino lejos del lugar del asesinato. Jane, la ex vecina de Jeff, y ya convertida en su enemiga, camina por el vecindario en el que había vivido alguna vez. Al pasar por ahí unos recuerdos horribles, vuelven a su mente de aquella aterradora noche donde sus padres y amigas fueron asesinados por la locura de Jeff.
Jane no puede estar ahí sin acordarse de ese terrible día, pero por sobre todo no puede olvidar el gran odio que sentía hacia Jeff, ni su rostro deformado por su propia mano. Jane, buscando un lugar donde descansar, va hacia el cementerio a ver nuevamente a sus padres. Había ya pasado un año desde aquella noche. Jane se sienta junto a la tumba de su padre, y rompe en llanto. Jeff, en su caminata errante, y su ebriedad por el vodka, llega hasta un bosque que queda cerca del cementerio en el que se encuentra su amiga Jane. Jeff en la lejanía escuchó un llanto muy fuerte que provenía de algún lugar. Este siguió el llanto hasta dar con el cementerio, y el origen de ese llanto que a él molestaba. Jeff saca su cuchillo y grita: «¡Hey tú! Si la chica que está ahí. Basta ya de llorar. Antes de que emputezca, y te corte el cuello». Jane se levanta sin mirar hacia atrás, sabiendo quién era la persona que le había hablado. Sacando su cuchillo, y volteándose lentamente, Jane logra ver a la persona que odiaba con todo su ser, Jeff. Jane, consumida por el odio, y soltando lágrimas de rabia, levantó la cabeza haciendo que Jeff le gritara: «Te dije que te callaras, me estás obligando a ir hacia ti». Jeff, ingenuo, de acercó a Jane. Cuando estuvo más cerca, Jane levantó el rostro, y poniendo su cuchillo en el cuello de Jeff, y gritando: «No te acerques más, o te mato, hijo de puta». Jeff, sorprendido de ver que era Jane, se ríe descontroladamente, y dice: «Jane, ¿en serio eres tú? No puedo creerlo». Jeff, sin saber que lo odiaba, se intentó acercar, pero ella se lo impidió, y Jeff, sin saber por qué lo trató de esa manera, tomó su cuchillo, y retiró la mano de Jane de su cuello, poniendo su cuchillo en el cuello de la chica, preguntándole: «¿Por qué me tratas de esa manera? Yo te hice bella, y así me lo agradeces». Entonces Jane se liberó rápidamente, se alejó y le dijo a Jeff: «Tú arruinaste mi vida, y te odio por eso, pero me vengaré ahora». Ella, empuñando bien su cuchillo, se acerca, y logra cortar la sudadera de Jeff, haciendo que éste se enojara. «¿Así lo quieres, eh? Bueno, te mataré entonces», dijo Jeff riendo de manera macabra. Jane hace un movimiento rápido llegando frente a él, y apuñalándolo en su pierna derecha, y hace que grite de manera estremecedora. Luego ella saca su cuchillo de la pierna de Jeff, y se aleja un poco. Jeff, con dolor aún en su pierna, levanta la mirada llena de odio que hizo temblar a la chica. Jeff, en su ira de un sagaz movimiento, apuñaló a Jane en su brazo izquierdo, quedando así parejos en sus ataques. Jane y Jeff pelearon incesantes por un largo rato, haciendo heridas uno al otro, y cortando sus ropas. Luego, cuando los dos se cortaron mutuamente un mechón de pelo, se alejaron un poco, y Jeff gritó: «Eres buena con el cuchillo. Pero ¿sabes? Yo soy mejor». Entonces Jeff se abalanzó sobre ella para terminar con esto, pero Jane, en un movimiento veloz, se alejó del camino de Jeff, cortándole el pecho, y haciendo que éste cayera al suelo malherido. Jane, después de dejar a Jeff en el suelo, lleno de dolor, le dice: «Podría acabar contigo ahora, pero no valdría la pena matarte en ese estado, así que te dejaré vivo solo porque eres la encarnación de la estupidez y la locura. Adiós, Jeff». Estaba ya amaneciendo y Jeff estaba inconsciente por la cantidad de sangre que perdió en la batalla con Jane. 3 campistas van al bosque a explorar, y ven a Jeff en la lejanía. Uno de ellos se acerca para ver su estado, a lo que Jeff se despierta, toma su cuchillo, y los apunta diciendo: «¿Qué carajos hacen aquí?». El mismo hombre que lo iba a ir a ayudar le pregunta: «¿Cómo te encuentras?». «Yo me encuentro bien, pero no podré decir lo mismo de ustedes en unos minutos», dijo Jeff riéndose en su locura, a lo que él se abalanza sobre los campistas, los asesina, y grita a viva voz: «Esto no ha acabado, Jane. ¿Escuchaste? No ha acabado». Luego de decir eso, Jeff sigue su camino con su risa descontrolada. Aún encerrado en la habitación más remota de la casa, podía escuchar sus lamentos. La tempestad afuera arreciaba por momentos, y los truenos a la distancia parecían acercarse cada vez más, mientras el aguacero golpeaba contra las ventanas. Hacía ya bastante tiempo que Dizar y Alex habían desaparecido. Sus gritos todavía hacían eco en mi mente, como una banda sonora infernal que acompañaba a aquellos lamentos en el pasillo. Estaba llorando, mis manos temblaban, y sostenía una linterna apuntándolas hacia la puerta, mientras buscaba frenéticamente un plan de acción. Ella viene. Sé que viene. Y tengo que escapar antes de convertirme en su siguiente víctima. El sonido de sus pesados pasos se hacía cada vez más nítido mientras se aproximaba a la puerta. Eran incluso más fuertes que los lamentos que le rasgaban la garganta. Hubo un fuerte crujido seguido de un ulular, triste, y gemido.
La pesada puerta de roble se mantuvo firme mientras la hacían temblar en su marco, la manija se sacudía, y se negaba a permitir el acceso. Los lamentos se hicieron más agudos, más desesperados, y pude escuchar mientras retrocedía en la puerta y se retiraba. Me estremecí al pensar a dónde iba. La imagen en mi mente me enfermó. Cuando los sonidos desaparecieron, y los lamentos se hundieron en lo profundo de la casa, me tomé un momento para respirar, y recomponerme. Dejé que el haz de la linterna se paseara por aquella habitación, analizando las pinturas en aquellos cuadros antiguos, los bustos de mármol, la cama, el reloj, y el armario. En cada nuevo artículo que emergía de la oscuridad yo veía un arma en potencia. Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente a ella sin sentirme enfermo. Podría estrangularla con las sábanas. Bastaría un golpe rápido con el reloj para enviar su retorcido cuerpo al suelo. ¿Tendría otro final toda esta pesadilla? Me preguntaba. Pero cada pensamiento encontraba una conclusión lógica de que no era posible. Sabía que aquello a lo que me enfrentaba no era nada humano, y quizá nunca lo fue. No había forma de terminar esto sin un trauma. Mi único triunfo sería escapar, y tengo que emplear el sigilo si quiero seguir con vida. Me desplacé silenciosamente hacia la puerta, y puse mi oído en ella. El golpeteo contra el cristal de la ventana se hacía más intenso mientras intentaba concentrarme en lo que había más allá del pasillo. Los lamentos finalmente habían cesado, y solo podían escucharse las gruesas gotas de lluvia sobre la ventana. Di un paso atrás, el temor a que en cualquier momento lanzara su cuerpo contra la puerta me hacía entrar en pánico. Pero mientras retrocedía, pude ver algo entre el tono grisáceo de la luz que entraba por la ventana, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La lluvia en el cristal no estaba sola. Me volteé, y más allá de la ventana, iluminada por el destello de un relámpago, vi la silueta de un ser. La ventana se rompió hacia el interior, los trozos de cristal, el agua, y el viento se abrieron paso por todo el cuarto. Pude escuchar los gritos otra vez, llenaban aquella habitación en su totalidad, y corrí a la puerta, lejos de ella. El vestido blanco ensangrentado que cubría su cuerpo se había empapado por la lluvia, y ahora se aferraba a su piel dejando ver unas costillas marcadas, los senos flácidos, y la marca enorme de una herida sobre su cuello. Le lancé la linterna mientras intentaba arrancar la manija, pero la muerta no cedió, y eché un vistazo mientras bajaba por la ventana. Sus extremidades sobresalían en ángulos agudos y retorcidos, las palmas de sus manos y los pies estaban apoyados sobre la madera mientras que sus brazos y piernas apenas podían considerarse como tal. Su locomoción parecía la de una araña que cazaba a una presa, era aún más horrible, a medida que se aproximaba, su boca era amplia, negra, y estaba llena de sangre, con los ojos completamente en blanco mientras aullaba de forma incesante. El pelo suelto nacía sobre un cuero cabelludo irregular, y se arrastraba por el suelo. Su cabeza estaba completamente torcida hacia atrás. Volví a la cerradura desesperado, y finalmente se abrió, apenas pude deslizarme, y cerré la puerta, jadeando mientras me dirigía hacia las escaleras oscuras. Sus gritos subieron por mi espalda con profunda ira. La puerta se abrió mientras descendía. Pude escuchar que emprendió la persecución, eran golpes fuertes, como si desgarrara la escalera detrás de mí. Doblé en el descanso y vi, por un instante, la sangre derramada que escurría desde el cuerpo de Alex. Sus miembros habían sido aplastados y rasgados, su cabeza estaba totalmente volteada hacia un lado. Sentí como las lágrimas corrían por mi cara mientras me alejaba, mis pies me llevaban tan rápido como podían, lejos de aquella mujer que se lamentaba a mis espaldas. Cuando llegué a la primera planta, pude ver lo que había quedado de Dizar, su cuerpo ahora formaba parte del techo. Sus extremidades habían sido rasgadas en tiras, y colgaban como candelabros del techo, adheridas por la fuerza del impacto. Su cabeza yacía sola sobre el piso con una expresión de terror no muy diferente a la de mi persecutora. Esquivé sus restos, y una pequeña mesa que marcaba el centro de la habitación, al mismo tiempo escuché a la mujer lamentándose mientras alcanzaba el mismo piso. Era más rápida, y aunque casi podía ver la puerta principal desde mi ventajosa posición, sabía que jamás llegaría antes de que me alcanzara.
Giré a la izquierda, y crucé por el pasillo en el que, lo más rápido que pude, volví a encerrarme en otra habitación con un portazo, y el clic de la cerradura. Empecé a llorar cuando se estrelló contra la puerta un segundo después. La habitación apenas era un poco más grande que un armario, pero pude ver que no tenía ventanas. A medida que me hundía en la oscuridad para escapar de los gritos, pude escuchar el golpe hueco de mis pies contra el suelo. Mi linterna alumbraba tenuemente desde algún lado bajo mis pies, y vi la última oportunidad de escapar, una trampilla hacia un sótano. Por un momento me preguntaba si la mujer de los lamentos podía perseguirme si me arrastraba por debajo, si sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de dónde me había metido. Pero no tenía otra opción, así que tomé la trampilla y la abrí, dejando atrás el sonido de los golpes contra la puerta. El frío del sótano me envolvió. Pude ver, por el borde superior, unas delgadas ventanas polvorientas que apenas se asomaban por encima del césped. Estaban demasiado lejos del suelo, e intentaba encontrar algo para subir, pero el tiempo era muy poco. Escuché la puerta de la habitación abrirse. Los lamentos eran mucho más terribles ahora, como un coro de llantos que se entretejían, y se derramaban en los espacios abiertos. Me pareció escuchar más voces ahora, y pude sentir cuando mi corazón empezó a hundirse. La trampilla abierta por la que había llegado le indicaría mi posición, y pronto dejaría de estar solo. Me aparté de la estrecha escalera hacia el callejón sin salida que me separaba de la libertad unas pulgadas más arriba. Empecé a llorar, pidiendo salir, mendigando vida. Pero yo sabía, dentro de mí, que este sería el lugar donde todo terminaría, que era el final. Dejé de suplicar cuando la mujer atravesó el sótano. Las voces rebotaban en las paredes mientras avanzaba. Se me acercó lentamente, moviéndose como antes, como si acechara a su presa. Vi un segundo par de manos, y mi estómago se revolvió con el cuerpo mutilado de Alex que llevaba arrastrando tras ella. Se encorvó aún más, y siguió aproximándose. Cuando los restos de Dizar emergieron tras de ella, lloré, y empecé a gritar. Antes de que pudiera llegar hasta a mí, hice mi último intento. Volteé, destrocé la ventana con el puño, y trepé la pared. Mis uñas se aferraron en el lodo. Me alcé a mí mismo por aquella ventana rota con un instinto animal, ignorando los cortes de los vidrios que habían quedado, y agradeciendo poder sentir la lluvia que golpeaba con fuerza en mi espalda. Nunca dejé de llorar, ni cuando finalmente puse mis pies fuera de aquel lugar. Corrí sin atreverme a mirar hacia atrás hasta que llegué a las farolas, tenía miedo de aquello que podía ver si lo hacía. Y finalmente miré, la vi atravesando el patio, aullando detrás del viento. Pero también pude apreciar que algo más emergía desde aquel sótano, algo más grande, y mucho más siniestro. Se puso de pie, y me vio correr mientras los otros desfilaban a su alrededor, gritando, aullando, y llorando. Sentí que sus ojos ardían sobre mí, y pude percibir su odio por haberme escapado. Alex, Dizar, y yo habíamos llegado hasta aquella casa en busca de un final para el cuento de la mujer de los lamentos. En nuestra infancia nos enteramos de todos los asesinatos y desapariciones, y siempre deseamos saber si aquello era verdad. Lo que encontramos fue una verdad que las historias jamás habían contado, lo que nadie decía era aquello que solo los que habían muerto aprendieron en sus últimos momentos de vida. Ella no era más que otra víctima, otra muerte, otro fantasma en la casa. La mujer de los lamentos no mata, la mujer de los lamentos advierte, y fue gracias a este horror que me salvó aquella noche de las garras del mismo demonio. ¿Cuánto ha pasado? No estoy segura, creo que poco a poco me empiezo a olvidar yo también. Escribo esto para no olvidarla, para que su recuerdo siga aquí. Aún no puedo creerlo, me da miedo el hecho de pensar que una persona haya desaparecido, que se haya borrado literalmente. Su nombre es, o más bien era Catalina, ella era mi mejor amiga desde pequeñas, yo la llamaba de cariño Katy. Era mi vecina, hermana de Carla y Santiago. Era alta, delgada, de tez blanca, tenía el cabello negro y ojos verdes, como su mamá. Ella jugaba conmigo siempre, a las muñecas y a la cuerda. Me puse extremadamente feliz cuando ella entró a la misma escuela que yo, luego entramos a la misma secundaria, y finalmente a la misma preparatoria.
Cuando ambas cumplimos 15, prometimos estar siempre juntas, ya no éramos solo amigas, ahora éramos hermanas, ya festejábamos nuestro cumpleaños juntas, entre su fecha de cumpleaños y la mía, el 9 de agosto. Ella siempre me protegía, yo era tan miedosa, y ella era tan valiente, tal vez demasiado. Una noche fuimos a una fiesta con unos amigos, estábamos divirtiéndonos y riendo, cuando un tipo se acercó a Katy. Era un hombre alto y apuesto, pregunté a las demás chicas si lo conocían, nadie sabía. Me dio mala espina, y me la pasé vigilándolos. Bailaron, bebieron, y hablaron durante toda la noche. Ya pasaban de las 2, cuando ella me dijo que ya se iba. Yo le respondí que yo también, que nos fuéramos juntas. Ella me miró molesta y dijo, oye, no tengo que cuidarte siempre, puedes ir tú sola. Además yo iré con él, ¿a dónde? Respondí sorprendida. Ella solo se fue tras él. ¿Cómo demonios se iba a ir con cualquier tipo? Me molesté tanto que me puse a beber, y a disfrutar lo que quedaba de la fiesta, olvidándome completamente de Katy. De repente, como un destello, la recordé. Ya eran las 4 de la mañana, la llamé para saber si estaba bien, pero no respondió. Le mandé mensajes de texto, y le marqué no sé cuántas veces, pero nunca me respondió. Sabía que algo le había pasado, ese tipo le había hecho algo. No sabía dónde buscarla, llamé a los hospitales, llamé a todos nuestros amigos, pero nada. Tenía que avisarle a sus padres, corrí a su casa. No estaba el auto de sus padres, recordé que todos menos Katy habían ido a una fiesta familiar. Miré hacia su habitación, y estaba encendida, ella estaba ahí. Me enojé, me había sacado un buen susto, iba a regañarla. Entré por atrás, subí las escaleras corriendo, me dirigí a su cuarto, y abrí la puerta de un golpe. Lo que vi fue tan horrible, que no sé cómo describirlo. Ahí estaba su cuerpo inerte en su cama cubierto de sangre, su cabeza había sido cortada, y sus piernas tenían muchos golpes. Me tiré al suelo, ni siquiera podía llorar, ni gritar, estaba en shock, no sé cómo mirar hacia arriba, y escrito con sangre decía, no me olvides. Salí corriendo hacia mi casa, de ahí llamaría a la policía, les contaré a mis padres y llamaría a los de Katy. Recuerdo que entré a mi casa, y ahí me desplomé en el piso. Cuando desperté estaba en mi cama, mamá entró, y preguntó qué había pasado anoche. Empecé a decirle sobre lo que había pasado con Katy, ella me interrumpió y dijo, ¿quién es Katy? Molesta le dije que como no iba a saber, era mi amiga de siempre, mi vecina, tan solo ayer había venido a casa. Mi mamá me pidió que descansara. Luego llamé a un amigo, y le pregunté si él sabía quién se había ido con Katy, pero me respondió lo mismo, ¿quién es Katy? Esto debía ser una muy mala broma, pensé. Salí, y me dirigí a la casa de enfrente, a su casa. Debía de haber policías y ambulancias, pero nada, era imposible que sus padres no se hubieran dado cuenta de lo que había pasado. Toqué y Carla me abrió. Le pregunté sobre su hermana, que qué le había pasado. Ella me miró algo asustada, me dijo que ella no tenía ninguna hermana. Aterrorizada, la hice a un lado, y entré a su casa. Quedé atónita. El retrato familiar solo tenía a su mamá, su papá, a Santiago y a Carla, nada de Katy. Regresé a mi casa, y les llamé a todos preguntando por ella, mas nadie sabía de quién hablaba. Ella ya no estaba en mis fotos, ni en mis contactos. Al día siguiente pregunté en la escuela, pero solo obtenía una respuesta. ¿Quién es Katy? Un día me decidí dejar de hablar sobre ella, todos me creían loca, y mis padres comenzaban a preocuparse. Busqué en muchas partes, en registros de la escuela, en el ayuntamiento, pregunté a todos los que la habían conocido. No había ningún registro de ella. ¿Qué pasó? No lo entiendo, ella desapareció totalmente, como si nunca hubiera existido. Solo yo la recuerdo. No quiero olvidarla, sé que ella quería eso. Haré lo posible por no hacerlo. Katy, siempre serás mi mejor amiga. Siempre te recordaré. Atentamente, Lisa. Hace una semana, mientras recogía mis cosas para irme a la universidad, encontré esto en mi cuarto. No recuerdo haberlo escrito, a pesar de que tiene mi nombre, la historia es muy extraña, nunca conocí a nadie con ese nombre. ¿Quién es Katy? Bienvenido al infierno, colega. Tampoco es lo que me esperaba cuando llegué aquí por primera vez. Creo que nadie en este lugar se esperaba esto.
El infierno es un trabajo de oficina. Ya no parece tan malo, ¿verdad? Prácticamente es un paraíso si lo comparamos con aquello que nos describen cuando estamos vivos. Aquí no existen lagos de lava, llamas y todo lo demás. Bueno, ciertamente no es una de esas oficinas del centro de la Ciudad de México con horario para comer, café y aire acondicionado. Ni siquiera tenemos un cubículo que nos ofrezca un poco de privacidad mientras trabajamos. Nada de eso, simplemente es una oficina con un piso plano que parece infinito. No existe nada más que filas y filas de mesas metálicas bajo una tenue iluminación fluorescente. Estas personas sentadas en las mesas son tus nuevos compañeros de trabajo y sí, también son pecadores condenados al infierno. Escucharás alguna tos ocasional o uno que otro estornudo, pero casi siempre está todo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque nos mantenemos ocupados pensando en cosas, por eso. Pensamos mucho y muy bien lo que vamos a escribir en el trozo de papel sobre nuestras mesas. Tú también tienes uno. Es una hoja de papel bond con una línea roja en la parte superior y 10 líneas azules debajo. No tenemos computadoras sofisticadas para elaborar aquí, solo una simple hoja de papel. Pero es una hoja de papel sumamente importante. Adquieres una nueva cada día, y si escribes algo en ella, solo tienes que esperar a que llegue la noche. ¿Qué cosa tan importante sucede durante la noche? Bueno, un día en el infierno puede ser como trabajar en una oficina, pero en la noche, las cosas son completamente distintas. Durante la noche puedes terminar como una hormiga torturada por un niño, o bailar descalzo sobre trozos de vidrio. Ya nos arrancaron los ojos, nos cortaron las lenguas con cuchillos de cocina y nos arrancaron los intestinos para sacarlos por nuestras bocas. Y esas fueron las noches fáciles. Generalmente es mucho peor. Es por eso que las hojas de papel resultan tan importantes. ¿Crees que el diablo y sus demonios son creativos con sus castigos? Intenta decir eso a un grupo de seres humanos condenados en el que uno de ellos tendrá una noche libre, sin castigos, siempre y cuando escriba en el papel la tortura más creativa del día. Ni los demonios pueden competir con nuestra creatividad. Pero tranquilo, todavía no es momento de desistir. Tenemos que dejar nuestra idea del día en la caja de sugerencias antes del plazo de las 17 horas. Te deseo buena suerte, aunque eso no signifique nada bueno para mí. Oh, espera, puedo ver esa mirada en tus ojos. Estás pensando en la posibilidad de que todos se unan y escriban torturas fáciles como una noche de cosquillas en los pies, ¿no? Olvídalo. No importa lo que hagas, siempre saldrá alguien, generalmente más de uno, pero siempre habrá algún idiota estúpido, egoísta o simplemente demente que arruine las cosas para todos. Si no crees en mí, todavía no conoces a la raza humana, o nunca trabajaste en una oficina, pero yo no me preocuparía por eso. Después de esta noche, estoy seguro de que encajarás muy bien en el trabajo, y aquí pasaremos la eternidad. Las noticias del frente eran cada vez más difíciles de soportar. Hitler parecía estar vencido, aunque la guerra con Japón todavía daba que pensar. Los ataques eran constantes, y las vidas fueron muchas las que se perdieron. El holocausto final fue enorme, pocos regresaron, y aquellos que quedaban en pie ayudaron a los heridos a volver a sus casas. Un soldado llegó con todo su cuerpo magullado, tenía una carta para alguien. Roberto había sido herido, y estaba en el hospital, a la espera del alta. Ese hombre moriría pronto, hablaron juntos, le dijo algo sobre su esposa. Se hicieron amigos. Toma esto, es una carta a mi esposa, la quiero mucho, dásela. Yo también amo a alguien. Dijo él. Eso me alegra, es bonito. Cuando éramos pequeños la vi un día, era la primera excursión que hacíamos fuera de aquellas aulas. Tenía el pelo moreno. Yo ya era mayorcito, y sentía aquellas cosas. El caso es que éramos niños, y vivimos aquella primera vez de una manera muy bonita, tanto que al momento quedé maravillado de su belleza, y de amor puro y verdadero. Cuando me quise dar cuenta, el grupo de chicos ya no estaba, y andaba yo solo por el monte. Ellos pescaban más arriba, pero yo me entretuve. La verdad, es que vi un ciervo con una cornamenta enorme, corriendo a lo lejos. Me detuve, lo seguí, llamé a todo el mundo a gritos, un ciervo, y nadie me escuchó. Me di la vuelta, y allí estaba ella. No parecía saber nada de dónde estaban los otros, y comenzamos a andar hasta subir la ladera, y pasar la cumbre, y llegar al río. Aquel animal desapareció, y conversamos sobre 1000 cosas. Era un misterio su forma de hablar, y me habló de un juramento.
Me dijo que las chicas de su clase habían jurado algo ante Dios, y yo pregunté, ¿qué es? Ella miraba hacia los lados, y al cielo. Me soltó la mejor sonrisa, y dijo, te quiero. Encontramos a todos los demás en el camino que llevaba de vuelta. Nos separamos, y nos volvimos a unir. Llegaron todas aquellas noches que yo me escapaba hasta su ventana. Luego fui enviado a una escuela militar, pues una monja se lo contó todo al cura. Así vine a la guerra, y ahora que estoy de vuelta, solo quiero verla de nuevo. Estará esperándome en el pueblo, donde la recogeré, y viajaremos por todo el mundo, ella y yo. Pero los días se hacían largos, y la espera era tremenda. El psiquiatra del hospital lo visitaba. Hace tiempo que no veo a mi familia, no sé de ellos. Me dijeron que me escribirían, y no lo han hecho. Allí en el frente todo es distinto, no hay tiempo para el dolor, no hay tiempo para el miedo. Yo soy soldado, ya sabe, preparado para cualquier cosa, ya nada sé de humanidad. Perdí mi niñez allí, en el frente, ahora soy un hombre que ha crecido rápido. No tengo tiempo para ver las cosas como antes de ir, con ilusión por la vida, y las ganas de seguir. Cuando me alistaron nunca pensé que sucedería una guerra. Pero ahora sé que de la vida, puedes esperar cualquier cosa. Siempre tendremos enemigos, y habrá que vencerlos. Hombres sangrientos que son malvados, que no creen en Dios. He encontrado a Jesús. Él me habla, me dice cosas que nunca escuché de nadie. Es verdadero amor. Por él, he sido más fuerte, y he logrado sobrevivir. Disparé a muchas personas, hombres y mujeres. Pero no sé qué será de mí. Al llegar de nuevo a la patria, a algunos soldados les dieron medallas, y él fue condecorado varias veces. Buscó a la mujer de aquel soldado que murió en el hospital, y le entregó la carta. No era un lugar cualquiera, había que llegar en coche, por la carretera. Era un camino difícil, pero allí llegó de la manera que pudo, y vio el poblado. Sabía que varias millas más al norte estaba su casa, y que aquella era una reserva de indios. Alguien tomó su mano, y lo llevó al lugar donde esa mujer se encontraba, la pudo ver en una casa, un poco separada de las demás. Le entregó aquel papel, y ella lloraba desconsoladamente. Entonces comenzó a hablar, y de su sabiduría se desprendieron las palabras. El secreto de la existencia, el porqué de todo, no es tan complicado. Existe en la lengua humana la palabra Kritón, cuyo significado es placer. Mulanakri, es el universo de la hembra, y Munakri, el del macho. El sentido de la existencia es su unión, la permanencia de la vida. Se puede decir, que todo se comprende teniendo en cuenta que el secreto del amor, es el deseo en sí, de que continúe existiendo lo vivo a través del recorrido del esperma, desde el lugar donde nace al mundo donde crece por fin su última casa. En la que vivirá movido en su existencia por el sentido natural de la vida, el intento constante de nacer una y otra vez por el lugar donde se colman las esperanzas de seres diminutos, que solo ven un camino lleno de todo puesto que ven nada. Y aunque el sentido de la vida sea el destino de un Cristo, el juego continúa, de manera que tú eliges qué clase de motor conduce a tu vida personal, pero jamás olvides que un ser vivo capaz de comprender el contenido de la existencia, nunca permitirá que ésta perezca. Así todo es nada, y nada es todo. Desde el principio de los siglos, se ha tratado de explicar el mundo de mil maneras, pero lo que no sabíamos antes es que una de las cosas, aunque no muy importante, es que la realidad que vives es la realidad que quieres. Según cómo desenvuelvas tu lengua, verás las cosas desde un cristal, u otro. Así todos los mitos que han querido dar una explicación al mundo, lo han hecho igual de eficientemente desde su punto de vista, pero jamás se ha dado explicación al cosmos desde el punto de vista natural, y humano. Todos deseamos que una serpiente le diera la manzana a Eva, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que no era una culebra. Es el mito que explica cómo en el Edén, la culebra, o serpiente, le dio la manzana a Eva, y ésta se lo dio a Adán, y que tras aquello, hemos tardado milenios en entender aquello que nos explica directamente el lenguaje en su forma bruta. Culebra es el nombre natural de ADN, y así debimos entenderlo desde el principio. Me pregunto si nos echaron del paraíso por saberlo, o por olvidarlo, e ignorarlo. Todo está en tu libertad para entenderlo a tu modo. Y así, comenzó un canto que sorprendió a Roberto. Jamás escuchó aquel lenguaje tan vivo, y le hizo soñar con el pasado, trayéndole el fuego de la libertad, y aprendiendo, su propio conocimiento de nuevo. Viajó como el fuego en un avión de madera. Y llegó a sus corazones, allí, en el pueblo, lo esperaba un sucio destino, algo cruel, y mezquino que no se atrevía a ver bien. Por eso fue purificado, y esa mujer se despidió de él, y le dijo que pronto se verían de nuevo en el mundo donde descansan las almas, y que sus sueños serían ciertos entonces. Él corrió, como nunca había corrido antes.
Dejó aquel viejo coche, y tomó el tren. Al llegar a su casa, le esperaba su padre, su madre, sus hermanos, y una chica que no conocía de nada. Era su futura esposa, y debía complacer a todos. Lo que te voy a contar es muy importante. Hace tiempo existió alguien como tú, pero este alguien vivió hace tiempo en otra parte. Era un paraíso para la vista, y para los sentidos. El mar estaba en calma, y la arena era de suave textura, más fina que la de un desierto. En sus dunas, encontrabas conchas enormes con las que podías escuchar el mar. Allí volaban por la playa las gaviotas, cazando peces, y se bañaban en aquel mar. Habían pocas personas, tan solo unas 100 casas por cada 3 kilómetros cuadrados, y eso son pocas casas. Había un bar, no sé si eran 2. El desierto era abundante también, y el agua no era potable. El escorpión era el animal más abundante, junto a las moscas y mosquitos, y este niño tenía tu edad, y un don desconocido. Él lo llamaba Piu. Ese don lo hacía más sabio, más listo, lo hacía ser el niño más mayor de todos los de su edad, y le daba una felicidad plena. Entonces cuando sus padres un día llegaron a casa, lo encontraron hablando con Piu, y pensaron que estaba jugando. Pero pasó el tiempo, y él no dejaba de hablar con Piu, pues le decía cosas interesantes, y le permitía saber más. Sin embargo, el tiempo se lo fue llevando, y ya crecidos sus padres lo volvieron a ver hablar con Piu. No lo comprendieron, y le dijeron que no lo hiciera, aquello no estaba bien. Entonces él les dijo que era su amigo, y ellos se sorprendieron. Son moscas, le dijeron. A partir de aquel momento, le prohibieron hablar con Piu, y solo podía tratarlas como moscas. Creció, y se hizo grande, y se olvidó de aquel insecto. Teniendo una vida muy normal, y aburrida, y un poco catastrófica. Por suerte, al hacerse aún más mayor encontró una chica, ella se enamoró, y fueron juntos a todas partes. Un día, la sorprendió hablando con las moscas, y le preguntó qué hacía. Ella le contestó que estaba hablando con Piu, y él dijo que era una tontería. Había olvidado su verdad, y recordó que las personas que son elegidas por algo, están a merced de las que no saben para qué son elegidas, y que el mundo está llevado a perder en el olvido, la propia naturaleza que tiene, el alma que posee, no será escuchada jamás, hasta que no dejemos de dar por hecho, todo lo que damos por hecho. Cuando un hombre no sabe bien conocer su ser interno, poco sabrá del mundo externo. Nada nunca es para siempre, la vida jamás dejará de existir. Nimo Niñón yacía junto a su hijo, contándole historias de tiempos pasados, y más desconocidos. Era una mañana cualquiera, y se acababan de despertar. En aquellos pasajes de la historia, existieron templos a todos los dioses posibles de adorar. Ellos decían que eran espíritus, soles, lunas, amores, y dioses de lo oculto. Todos llevamos un dios en el interior, lo malo es que hay gente que piensa que sus actos no son suyos, que sus pecados los cometen otros, llevados por cosas que no controlan. En la hermosa pequeña villa, también había un monstruo. Hace siglos que el hombre habla la lengua humana, siempre ha existido, y aquellos que le dan la vuelta a los símbolos, y a las palabras son un monstruo que campea libre por el mundo. Si existe un no muerto, eso significa tan solo una cosa, que en algún lugar del mundo existe también un no vivo. Así se explican las verdades de este mundo. Si tú quieres hablar a un hombre, dile lo que piensas sin más, si quieres invocar a un dios piensa lo que dices. Es importante que veas lo que te voy a contar. Cuando yo era joven, mis padres me enseñaron las lenguas de lo divino, empezando por la lengua de Piu. Luego aprendí el musacro, que era la lengua de los tiburones. Y tarde o temprano, vino la del meícraco, de los perros. Al ser mayor, comprendí lo que ahora te voy a mostrar. Todos venimos del mismo amor, el mismísimo Dios del mundo. En un origen, fue Dios que lo creó, pero no dio piernas al ser humano, no. Sino que dio vida a un universo cuyo principio fue el agua. De esta agua, Musuela, dio vida al anaconte. El anaconte, preso de todas las maneras, era esclavo de los seres humanos. Lo destrozaban, y lo trituraban haciendo de él su pesadilla. Los animales eran cautos, y veloces, que lo fecundaban de 1000 hermosas maneras. Ellos le daban vida y cuerpo, y lo trataban como a un dios verdadero. Pueblos enteros, han albergado el símbolo que Itra les dio, el nombre del individuo. Pero otras naciones, jamás fueron deseadas para tal efecto. Algunos dicen que el poder de un anaconte es sagrado, y que en sus libros está marcado como Dios. En la iglesia occidental, es el mismísimo demonio. El anaconte se planta, y se utiliza para infinidad de cosas. Los hombres que lo destruyen, irán de vuelta al mundo de los cataclismos.
Solo aquellos que le dan vida regresarán a lo que llaman Edén. En cada cultura existe un Dios diferente, cada lenguaje dice Dios, de un modo diferente. No obstante, para saber todos esos nombres basta con conocer uno, Ikra. Escribe cualquier cosa sobre Ikra, y tendrás en tu conocimiento todas las religiones del mundo. Así podrás conocer todas las lenguas, si escribes algo sobre la palabra Pi. Y te diré que si quieres hablar con la vegetación, ten mucho cuidado con lo que pides, y cómo lo pides, pues antes de empezar ya has terminado, y si no lo haces bien serás castigado. Ya llegan los amigos de tu padre. Vamos dirección a un pueblo, del que quiero saber más. Aquel niño, vio a su padre partir, y se quedó solo, miraba por la ventana su coche, y sus maletas, no lo volvió a ver más. Cogió un cuaderno, y escribió la palabra Ikra. Y descubrió que eran millones de partículas diminutas, y su energía. Vio cómo esas partículas estaban en todas partes, entraban en nosotros, y nos hacían más fuertes. Eran lo que daba fuerza a la vida, y en ella nosotros vivíamos, en ella respirábamos Ikra. Pi, es el centro mental de todas las cosas, Pi es un número que vale lo mismo que un número entero, pero que en su secreto está el origen del mundo. Y escribió un libro que llamó, El explorador de las 1000 lenguas. El nombre de aquel niño, era Chiribogón. Paz, era lo que pedía todo el mundo, un final para todas las guerras. Pronto Ilberogón, comprendió que no estaba solo, en aquel pueblucho la ola pacifista jamás había entrado. Vivían cómodamente, y, lejos de allí, un mundo se destruía, era la amenaza comunista. Aquellos hombres eran distintos. Habían venido de lejos para destruirlo a él, y sabía que pronto serían ellos los que llegarán por el camino de la oscuridad. Era uno de ellos, lo sentía por su olor. Hijo de un hombre que conoció hace 2 décadas y media. En un lugar que no quería recordar. Allí fue preso, durante mucho tiempo. Casi más de 5 siglos. Arturo, era un arqueólogo muy joven. Venía con ganas de saber muchas cosas, de encontrar verdades ocultas en las paredes de su tumba. Y exploraron el lugar, para dar conocimientos al mundo. Abrieron las puertas de la cripta, y allí estaba Marcus, el invencible. Pues ahora se enfrentaba a su hijo, que traía nuevos saberes sobre la ciencia del mundo. Ya no era un chico, tenía descendencia. Y controlaba poderes que Ilberogón, el más conocido como Marcus, no entendía bien. Vives en el pasado, Marcus. Le dijo al verse. Tú no eres culpable de nada, alguien te hechizó. Otra persona que te engañó, si existe un hombre no muerto, es porque alguien ha cometido un delito grande contra la naturaleza. Mi padre murió allí, en tu cripta repugnante, no queremos darte muerte, solo queremos el nombre del que te hizo la traición. Pero no era la hora, en que Marcus perdonara al mundo. Seguía queriendo la sangre, y con engaños los destruyó. Allí en su lecho de muerte también había alguien, la cripta era inmensa, ella estaba atada a las cadenas. Lo supo porque intentó salir de allí. Al primer paso comprendió que no tenía escapatoria. Su cadena de acero, estaba bien sujeta a un muro de granito. El suelo era espeso de musgo, no había velas. Sus ojos más brillantes que nunca percibían las formas de aquellas paredes, y podían observar a las moscas. Los ratones recorrían las salas de aquella ultratumba, y le daban la bienvenida al mundo de los muertos. Lo que menos importaba, era ya la imagen que pudiera dar al mundo. Tenía el rostro sucio, y los pechos al descubierto, al igual que los pies, y su cuerpo entero. Fue mirando los arañazos que tenía, las marcas en la piel. Los cardenales en sus rodillas, y 2 dolorosos agujeros sangrientos en la punta de los pezones. Sus nuevas presas agonizaban junto a aquella mujer, ya no les quedaba vida, y no podían hablar. Habían traído un intento para cambiar el mundo, pero se agotaban sus esperanzas. Mientras sus cuerpos se quedaban sin vida, aquella muchacha parecía decir algo. Ya sé cómo me llamo, soy Xia y Josía, la reina de las almenas, que busca enriquecerse. Soy la hija de un banquero, que un día quiso mi amor. Él poseía ya a mi madre, pero no dudó en poseerme a mí también. Él era el dinero, yo lo amaba por eso. Él era el padre querido, que tanta ventaja llevaba sobre mí. Corrían los años del televisor, aquellos dibujos a papel, y las fotos de chicas en los cuarteles de la Legión. Eran días de gran luto, por aquella nación destruida. Por aquel ser endemoniado, que trajo al mundo la locura más tormentosa. Pues él, es el rey de tus sueños, de mis pesadillas, yo quiero verlo de nuevo, vivir su último aliento, y ser nadie, como nadie. Él nunca ha nacido, el padre del dolor. Así es como te llamaré. Nunca vi semejante ejemplo de bien contenido cerebro. Crear el mal para nacer de nuevo, en cada época, en cada siglo.
La menstruación es un signo normal, yo no alimenté tus ganas, eran solo fruto de tu despojo, del amor, y la lujuria que nunca tuviste con mi madre. Ahora sé que vives allí, en el hogar con Dios. Ese aparato que trae el calor, a las viviendas, y el sueño a los ancianos. Que nunca dice quiénes somos realmente, ni quiénes son ellos de verdad. Estoy libre, soy un pájaro en estas cadenas de hierro forjadas aquí. Tan apresada estoy, que puedo ver el límite de tu deseo. El calmado orgasmo que haces en el dormitorio, veo tu último pensamiento, y no te va a gustar. Entonces las cadenas se abrieron, soltándola a ella. Y cuando miró hacia un lado, vio a esos hombres fallecer. Elizabeth se acercó, y dijo: tú eres Nimiñogón, el hombre de la esperanza, el que trae justicia a los pueblos, el amante de una mujer que jamás será suya. Eres el dios de las moscas, que vives por el amor a las bestias, y a los hombres que traen buenos corazones. Llevo mucho tiempo dormida, no sabía que fueras tan mayor. No he vivido estos últimos 25 años, y estoy desposeída. Recuerdo cuando me abandonaron sin más, tras violarme, y llamarme bruja. Ya no sé cómo rosa la verdad en el mundo, ni dónde estamos escondidos ahora. Sé que vivimos en las cloacas de un vampiro que no nos dejará marchar. Sabemos la verdad sobre los que son enterrados aquí, siempre se les da el último suspiro. Creo que moriremos apresados, ya lo he sentido en el aire. Estos laberintos no tienen salida, iremos por donde se sienta el calor. Ellos caminaron por las cavidades oscuras, hasta encontrar un lugar claro, donde entraba luz solar. Salieron de allí, por un agujero que había entre esos muros de piedra. Y corrieron al bosque. Y llegaron a un lugar secreto. Yo ya he estado antes aquí, dijo ella. Había una cabaña, y vacas, todo fue horrible. Mi padre me perseguía, y yo huía de él. Era como una locura, yo no quería morir. Llevaba 2 días caminando, él me seguía de cerca. Luego vino el vampiro, y el sueño de la mujer aquella. Más tarde desperté en la misma guarida de Satanás, había un hombre allí. Yo me acerqué, y ocurrió algo sorprendente. Luego no recuerdo nada. El bosque era muy espeso, y casi no veía dónde ponía los pies. Allí había un río, y siguieron su cauce. La dificultad de andar, se notaba en cada movimiento, y casi podía resbalar, y caer al agua. Pero llegaron a un precipicio, y ese río bajaba veloz por la montaña. Saltaron sin más, llegando por la corriente a un lugar más calmado. Ambos eran ágiles y fuertes, allí se acercaron nadando a la orilla, donde descansaron, y soltaron de sus estómagos los líquidos que habían tragado. El camino había sido duro, un mortal no lo habría conseguido, ellos dos eran distintos, podían hablar con las bestias. Ella seguía desnuda, tan solo le arropaba la chaqueta de Nimiñogón, que le había prestado. Comenzó a llorar, y a maldecir al mundo. Me llamo Tsia y Josía, dijo por fin. Nací en un pueblo de esta región, mi madre fue monja, pero abandonó los hábitos. Me crié en un colegio interno, donde no había hombres. Al salir de allí comenzó mi vida, que pronto empezó a torcerse por el mal camino. Mi padre era banquero, muy legal, a no ser conmigo, que me hizo perder el sentido. Él me amaba, más que a nadie, y un día me lo demostró. Me arrancó el vestido, y me hizo perder mi razón. Lo que ocurrió después, no tiene nombre. Me trajo a este bosque y se olvidó de que yo existía. Cuando vi a un hombre como tú, supe que podía confiar en él. Eres sabio, yo he perdido mi sabiduría, desde el día en que me vine a parar a este lugar. Este monte es espeso, no tiene salida. Las montañas son monstruosas, y los lobos salvajes. Nunca alcanzaremos la carretera, ni siquiera hay carretera, es un camino de piedras. Con algo de mi sangre curaré tus heridas. Vieron muchos soles, y muchas lunas, viajaron millas, y llegaron a las altas nieves. Al no ver más salida hicieron una choza, con pinos, y arbustos, y su sangre seguía envenenada. Aquel virus, les hacía ver la luz donde no podía notarse nada, y escuchar los sonidos más invisibles del mundo. Tenían sed de vida, salida de los hombres, querían encontrar presas que les saciaran. No habían visto el mundo de otra forma, y no sabían encontrar su lugar. Y vieron pasar las nieves, y ya no podían acercarse a la luz del sol. Pronto, comenzaron a encontrar gente a su paso, perdidos en aquella montaña. Y en ella, encontraban el lugar, donde veían la muerte llegar. Juntos hicieron hechizos, llamando a los desprotegidos, que entraban en su territorio, y les daban el azote final, después de aprender de sus mentes todos sus conocimientos. Ellos no adoraban a Dios ninguno, ni al demonio, ni al mismo Satanás. Solo querían la sangre, estaban perdiendo su humanidad con cada sorbo.
Pero esa noche al despertar de su caja, Xia Josía no vio a Nimiñogón. Había salido a la luz del sol, y había muerto calcinado. Solo su cuerpo ya no estaba, en su lugar cenizas al viento que se iban extinguiendo con cada ráfaga. Ella caminó por siempre desprotegida, hasta encontrar algo de su mundo en aquel endemoniado lugar. Era el Nosferatu, aquel que le dio la muerte sin vida, el que le llevó al camino de las sombras. Despertó en un oscuro pasillo, el mismo olor que cuando estuvo cautiva. Allí había alguien, era Roberto. Ya eran mayores, ya eran dueños de sí mismos. Juntos querían amarse en aquel palacio en la profundidad del miedo. «Llevo un Cristo conmigo», dijo él. Entonces ella pidió que se lo entregara, y comenzaron a hacer el amor. Dándose el mismo beso que la primera vez. Roberto la miraba, era preciosa. «Nunca te olvidé, jamás», dijo. «Siempre te llevaba conmigo, y si estoy vivo, es gracias a aquel amor que me confesaste de niños. Siempre quise regresar pero ya he vuelto. Serás mi esposa, y seremos felices. Pronto engendrarás el hijo que te he dado. Llamas temor a la cruz divina, pues es el símbolo del miedo. No tengas más terror, sé que te han hecho daño. Yo he visto a tu padre hablar en la iglesia, y dijo que estabas encerrada en un centro de perturbados mentales. Ellos son el mal, creen que Dios les ha señalado. No saben amar al mundo, de la forma que amamos nosotros. He visto lo que no hay que ver, muertes sin miedo, en medio de un campo sagrado. Yacían en el suelo, eran muchos hombres y mujeres. Todos ellos destrozados, esqueléticos, divorciados de la vida. Niños y niñas, y la cruz, el miedo. Todos fallecidos. He matado a hombres que no quería matar, y a mujeres que tampoco he podido. He pecado pero ya sé la verdad. Todo eso que dice el cura, las monjas, lo que nos hicieron aprender. Es falso, no es cierto. Ellos son el enemigo del mundo real. Ya no sé qué pensar, solo sé que quiero ser tu amante para siempre, y sacarte de esta cárcel. Voy a recuperar tu alma, la has perdido en el camino, ya te dije que llevo a Cristo conmigo, y que vamos a vencer al demonio juntos. Así ella lo comprendió, y tomó de su cuello la sangre para vencer el miedo a ese lugar. Roberto, yacía en el suelo sin vida, y ya no tenía espíritu. Envenenada por aquel sentimiento pensó que no era culpable, su boca ensangrentada disfrutaba el verdadero sorbo de la vida, mientras el pecado hacía arder su interior. Recordó las sagradas escrituras, la luz divina. Pensó que si no era libre, tampoco era culpable. Pero Dios no perdona, y tras aquel prodigioso beso, se sintió condenada a vagar sin rumbo, matando, y despojando la vida de otros. Y salió de la caverna del infierno, y con un manto de lana blanca, anduvo hasta la casa de sus padres, caminando por senderos del bosque, trotando como un caballo veloz. Montada a lomos del viento, como una criatura alada, seguida por fieras de la noche, que querían beber la sangre sobrante, y la carne despreciada. Eran lobos cazadores que sabían dónde estaba su alimento, y conocían la mente de la hembra tenebrosa. Llegó por el lago, junto al manicomio. Allí se abrían las puertas del cielo, entrando en el poblado que vio crecer su temprana juventud. Y ella se escondió en una calleja sin salida, y los animales fueron a las granjas. Aquella noche, vería morir a su progenitor, a su madre, y a todos aquellos que un día fueron sus hermanos en el templo del Señor. Subió por los tejados, y arribó a la cruz sagrada. Destronó su reino, y quemó al cura junto a su iglesia. Violó el agua bendita con su sangre, y lo mandó al infierno. Tras las llamas, el humo llegaba a todos los hogares. Los lobos capturaban a las presas humanas, y las mujeres corrían junto a los niños hacia el escondite más certero. No escaparon de aquel negro sufrir, tan solo Judas sería perdonado. Ella arrancó sus almas, y las separó de sus cuerpos, saliendo por la boca. Y fue matando, uno a uno, hasta llegar al fin a su cómoda casita de muñecas. Su padre dormía junto a su madre, a quien arrebató el aliento de un golpe. Luego lo cogió del cuello, asustado, y lo llevó al bosque. Las bestias lo arrodillaron en el suelo, y le hicieron pedir perdón. Ellas seguían la voz de su hija, que miraba plácidamente a su padre. El miedo inundó su boca de palabras de amistad, y quería ser liberado. Apeló a su bondad, le preguntó por su corazón. Pero ella, se desprendió de la sábana de lana, y retosó su cuerpo junto al árbol donde él posaba sus pies. Lo cogió por los hombros, y quiso bailar con él. Lo besó en la cara, siempre había sido un hombre fuerte, y atlético. Lo tomó por la cabeza, y le quitó el sentido, al despertar vio la peor de las muertes.